Estás escuchando Viernes Conspirativo. Este es Viernes Conspirativo, el podcast donde Ana Laura Ibarra y Lupita Caballero te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia. Bienvenidos sean otra vez a Viernes Conspirativo. Continuamos con la temática de las pinturas de Da Vinci y hoy nos toca hablar sobre una en particular de la que se ha generado mucho debate. Se trata de Salvator Mundi, una obra que ha estado en constante controversia porque aunque se le atribuye la autoría a Da Vinci, hay quienes especulan que no es cierto. Si quieren conocer todos los detalles de esa historia, pónganse cómodos que ya vamos a comenzar. ¡70 millones! La puja vuelve al cliente de François. 450 millones. 450 millones. 450 millones es la puja ofrecida por Alex Rotter. La puja es esta. 400 millones de dólares por el Salvator Mundi. François, ¿está fuera? ¿Estás seguro, François? En 450 millones. Entonces, Salvator Mundi, vendido aquí en la sala de subastas Christie, 400 millones de dólares es la puja y la pieza ha sido vendida. Era el 15 de noviembre del 2017 en la sala Christie's de Nueva York. Se dio un hecho memorable. El Salvator Mundi, obra atribuida a Leonardo da Vinci, fue vendida a un hombre anónimo por una cantidad exorbitante de dinero, convirtiéndose así en la pintura más cara del mundo. Este cuadro muestra un Jesucristo en posición frontal dando la bendición con la mano derecha, mientras sostiene una esfera de cristal en su mano izquierda. Su creación data alrededor del siglo XVI, y su primera aparición fue en un inventario de la colección del rey Carlos I de Inglaterra, tras su ejecución en 1649. Posteriormente se halló el cuadro en la colección de un industrial británico del siglo XIX, y en ese entonces la autoría se le atribuyó a Giovanni Antonio Boltraffio, uno de los alumnos de Da Vinci. La obra fue yendo de un lugar a otro, de comprador a otro, y su cantidad cambiaba dependiendo del comprador. Para 2005, en Nueva Orleans, dos artistas de nombres Robert Simon y Alexander Parrish la compraron por poco menos de $10,000 y luego de ello se lo entregaron a la profesora Diana Modestini, quien sometió la obra a un intenso proceso de restauración, donde tuvo incluso que reconstruir muchas partes faltantes. Y a partir de entonces empezó el misterio. Para ella, aquel Salvator Mundi no se trataba de algo hecho por un discípulo de Da Vinci, era obra de él mismo. A partir de eso, comenzaron a salir a la luz diversos datos sobre la obra. Resulta que el Salvator Mundi llevaba medio siglo en Luisiana. El empresario Basil Clovis Henry la había heredado de su tío, Warren Kunz, y este a su vez la adquirió en Londres por ahí del año 1958, cuando le fue vendido en una subasta por $60. Modestini no fue la única en pensar que el cuadro pertenecía a Da Vinci, pues en 2011 el comité de la National Gallery de Londres incluyó al Salvator Mundi en su catálogo de pinturas titulada Leonardo, pintor en la corte de Milán. Esto solo logró catapultar la fama de aquella pintura, pues se vendió en varias ocasiones por grandes cantidades, de 87 a 127 millones de dólares. Es así como el Salvator Mundi llega a manos de un coleccionista ruso llamado Dmitry Ribolovlev, quien logró hacer la histórica venta de 450 millones de dólares por la obra. Pero, ¿quién fue el misterioso comprador de esa obra? En aquella enigmática subasta, un nombre llamó la atención, el del príncipe Badr bin Abdullah bin Farhan Al Saud, actual ministro de Cultura de Arabia Saudita y miembro de una rama lejana de la familia real de ese país. Su compra fue tan secreta que la sala Christie's creó una cuenta especial solo para él, conocida únicamente por los ejecutivos de la casa de subastas. Resulta también que Badr es amigo íntimo del príncipe heredero Mohammed bin Salman, y fue en realidad este último quien compró la obra. Badr simplemente había sido el intermediario.
Un mes después de la subasta, el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi anunció la adquisición del cuadro para exhibirlo en su Louvre y fijó la presentación para el 18 de septiembre de 2018. Sin embargo, la exhibición fue cancelada de manera repentina sin que el museo diera explicaciones. Hay quienes apuntan a un secreto de Estado. Tal vez no sea de sorprender el escuchar que el Louvre puede tener dudas respecto a la autenticidad de la obra, pues aunque se confirmó que proviene del taller de Da Vinci, no reconoce que es obra suya. El conflicto se hizo más grande cuando Arabia Saudí presionó a Francia para que el Salvator Mundi fuera incluido en la retrospectiva de Da Vinci que el Louvre organizaría a finales del 2019. Incluso Arabia Saudí pidió al laboratorio del Louvre realizar pruebas y técnicas para llegar a una resolución sobre si el cuadro era original o no. Tanto Raid, la capital de Arabia Saudí, como París, tenían intereses importantes que cubrir, pues Francia es un elemento importante en el proyecto Al-Ula, la ciudad preislámica que Riad quiere convertir en un complejo turístico y cultural. Es por ello que era importante conocer el resultado del Salvator Mundi, pues de ser verídico, sería Mohammed bin Salman el responsable de la apertura a la modernidad y a la cultura. El periodista francés Anthony Vitkine, autor del documental Da Vinci a subasta, la historia del Salvator Mundi, dijo: el Louvre rechazó exponer el cuadro bajo la firma de Leonardo da Vinci como exigía bin Salman, y el caso llegó hasta el Eliseo para que se tomara la decisión, pero pese a todo se guardó el secreto sobre los descubrimientos científicos. Y no solo eso, un alto miembro del Ministerio de Cultura también comentó que para el periodo de 3 meses de análisis al que se sometió la pintura, los expertos internacionales ya dudaban de que el autor fuera Da Vinci. Otra fuente anónima del gobierno francés expresó de forma firme haber estado involucrado en el proceso del análisis y que el peritaje científico permitió demostrar que Leonardo da Vinci solo contribuyó a esa pintura. Según el testimonio, se avisó a las autoridades saudíes y claro que para Raid esto no era la mejor noticia. En ese mismo año, 2019, el príncipe saudí demandó exponer el Salvator Mundi al lado de la Mona Lisa y presentarlo como un Da Vinci. Pero la sorpresa vino cuando al final el cuadro estuvo ausente de la exhibición. Esto porque aparentemente tanto el Louvre como el presidente francés, Emmanuel Macron, se negaron a asumir las condiciones impuestas. Esto nos deja una gran interrogante. ¿Por qué el silencio del Louvre? El museo guarda sus comentarios al respecto, pero Anthony Vitkin recibió una simple respuesta por parte de ellos que dice: decidimos no responder a sus preguntas, ya que el cuadro no fue prestado para la retrospectiva de Leonardo da Vinci. No comentaremos tampoco su película. Es que es muy complicado saber porque como sabemos, hay personas que básicamente se especializan luego en obras de ciertos artistas y pues en este caso obviamente hay especialistas como en Da Vinci que son los que afirman o niegan si esa obra le pertenece al artista o no. Pero también es algo complicado por el hecho de que todos estos artistas tenían pues una clase de escuela en la que muchos aprendices iban ahí con él a aprender. Entonces siento yo que esta pieza del Salvator Mundi fue como una especie de gambas de aprendizaje en las que tal vez el aprendiz hacía no sé, la base o lo que fuera, y a lo mejor Da Vinci les mostraba cómo se tenía que hacer para que terminaran el cuadro o les mostraba una área o algo así. Entonces, así como lo mencionamos anteriormente, yo también creo que a lo mejor solamente contribuyó y no es una obra suya. Sí, de hecho, pueden encontrar las fotografías de los Salvator Mundi realizados por los estudiantes de Da Vinci y se pueden dar cuenta de que obviamente no es la misma técnica, pero sí hay muchas similitudes. Entonces, esta pieza pudo fácilmente haber sido replicada por algún estudiante o, como tú dices, pudo haber sido una enseñanza de Da Vinci hacia sus estudiantes, o puede que simplemente haya sido de que todos aportaron un poquito a la pintura y por ese pequeño porcentaje que Da Vinci aportó, a lo mejor de que no se hizo el canvas, por ejemplo, pues ya dijeron, ¿sabes qué? Esto se considera una pintura de Da Vinci y la vamos a vender a $450 millones. Sí, es que uno de los fundamentos es que la técnica de Da Vinci está, pues claramente va a estar porque ese cuadro salió como de su escuela, entonces obviamente va a tener pues su técnica, porque eso es lo que van a aprender todos los aprendices. Entonces siento que este cuadro es como esa pieza en la que, a ver, te voy a enseñar cómo se va a hacer el pelo, entonces de que hacía una parte y a lo mejor el aprendiz hizo la otra, o así como que, no sé, como este mix.
Y pues como salió de ahí, y o sea, claramente como que la paleta de colores, también la estética que tiene el cuadro, pues sí, recuerda mucho a Da Vinci. Tal vez por eso fue que se empezó a vender con ese nombre. Es probable. Aunque igual me llama mucho la atención como que el hecho de que el Louvre no quiera comentar nada. Y ahora, esto no quiere decir que sea como lo más conspirativo del mundo, pero sí llama la atención, ¿no? Te preguntas, bueno, ¿y por qué no quieren decir nada al respecto? Pero pienso que también puede ser porque no les conviene, ¿sabes? O sea, en dado caso de que esta pintura no fuera un Da Vinci, no les convendría decirle, oye, ¿sabes qué? La regué. O sea, porque literalmente Francia quedaría. Es que imagínate que el museo diga eso así de que es que este cuadro no es de Da Vinci. Imagínate cómo va a quedar el que lo compró. Literal. El cuadro más caro del mundo y resulta que no es de Da Vinci. Hazme el favor. O sea, yo creo que por eso igual como que el gobierno saudí quiso exponerla como si fuera un Da Vinci en esta exposición, valga la redundancia, porque pues no querían quedar así como tontos, ¿no? Porque a final de cuentas, si esta pintura probaba ser un Da Vinci, pues significaría como que esta apertura hacia la modernidad por parte de los saudíes, porque como yo creo que muchos sabemos, no son un país específicamente abierto hacia otras culturas, son un poco más reservados, entonces como que significaba mucho este cuadro, ¿no? Y yo entiendo como que este pensamiento de no vamos a decir la verdad, en dado caso de que no fuera un Da Vinci. O sea, hay muchos intereses de por medio, eso es a lo que me refiero. Híjole, es que sí es muy complicado para el museo como dar una opinión, ya sabes, porque igual así, pues ya es algo mediático al final de cuentas, ya sabes de que hay una parte que dice sí es Da Vinci y otra es de que no es de Da Vinci, entonces igual creo que tomar parte del museo, que quizá debería tomar una, pero pues sí es muy complicado porque igual hay muchos intereses de por medio, o sea, es la pintura más cara que se ha vendido en una subasta y me vas a venir a decir que no es un Da Vinci, no inventes. Quedarían así. Amiga, se va a abrir la guerra, o sea... ¿Sabes por qué también creo que es algo conflictivo que digan que no es un Da Vinci? Por el hecho de que va a haber gente que también va a salir a decir, ¿y cuántas de esas pinturas en realidad son falsas? Entonces como que la gente va a empezar a especular muchísimo más de que, ¿qué tal si el Louvre en realidad nos está vendiendo pinturas falsas y no son originales? Ajá, bueno, es que también aquí hay otro debate en el que hay veces que los artistas no siempre hacen sus obras. O sea, ellos así de primera mano no es así de que están fundiendo el hierro y te hacen tu escultura. O sea, no. O sea, son artistas que como que generan la idea, el concepto y todo lo que va a hacer esa obra. Pero ellos directamente no van a trabajar el material, sino que tienen artesanos, tienen a técnicos o tienen personas especialistas para que les ayuden a desarrollar su obra. Y eso no le quita el valor de que sea una obra del artista. Entonces aquí también entramos en ese debate en el que si a lo mejor descalificas esta obra como que no es de Da Vinci, entonces ya bajo qué medida vas a evaluar a los demás, y es un debate mucho más complejo. Yo creo que ese tema de los artistas a los que se le atribuye la obra y en realidad no fueron parte de, tipo como Shakespeare y la mayoría de sus obras, que igual es como que un debate, ¿no? De si él en realidad las escribió o nada más fue de que el nombre, ¿no? O sea, yo creo que sí es un gran problema eso, porque de nuevo, no tenemos una máquina del tiempo para viajar y ver que esos artistas efectivamente hicieron toda la obra por ellos mismos. No dudo que artistas como Da Vinci o Miguel Ángel o Rafael hicieran sus obras en un 80-90%, pero tampoco creo que solitos ellos de que hayan hecho absolutamente todo, sino que también recibieron ayuda, ya sea en la adquisición de los materiales o que tal persona le ayudó a hacer el canvas o a pintar. O sea, ese tipo de cosas yo creo que podemos imaginárnosla y es algo que tiene sentido. Porque, bueno, hoy en día realmente es muy difícil que alguien pinte una Capilla Sixtina. O sea, es como muy difícil, ¿no? Una persona. O sea, Sí. si te lo pones a pensar. Es que sí, o sea, siempre se necesitan de más manos, o sea, de que tener el asistente, que a lo mejor que te ayuda a lo mejor con los pigmentos, o en sí de que le pides algo muy concreto de que, pues ayúdame a darle aquí a este pedazo de mármol o lo que sea, y pues obviamente el nombre del asistente no va a salir en la obra, pero de todas formas no le quita el crédito al artista que fue el que conceptualizó la idea y todo lo demás, o sea, el que fue como el director de arte y todo.
Como una película Ajá, de que exactamente. los créditos en chiquito, el nombre del asistente, el que lleva el café, pero bueno, sales, ¿no? Ajá, pero mira, sale. Ahí estás. Ahí estás. En fin. Ahora nos toca ahondar un poco sobre el debate que existe de la autenticidad del Salvator Mundi. Aunque hay quienes sí creen en su veracidad, es difícil no preguntarse, ¿es realmente una obra de Leonardo da Vinci o se trata de una simple imitación? La historiadora del arte italiana e investigadora del Centro UNESCO de Florencia, Annalisa Di Maria, no duda por un momento que se trate de una farsa. Ella basa su afirmación en un dibujo hecho por Leonardo, el cual muestra el verdadero rostro del Salvator Mundi, y este es completamente distinto al que se vendió por los 450 millones de dólares. El dibujo data del siglo XVI y pertenece a una colección privada de Lecco, una localidad lombarda a orillas del lago Como, al norte de Milán. Lo que hace esta pieza auténtica de Da Vinci son varias cosas. En primer lugar, el uso de la sanguina, una tiza de color rojo anaranjado que fue muy usada por el pintor. También la posición de 3/4, algo muy característico de las obras de Da Vinci y que le daba dinamismo a ellas. En cambio, Martin Kemp, una de las mayores autoridades reconocidas mundialmente en todo lo que respecta a Da Vinci, se mantiene bastante escéptico respecto a este dibujo, pero analiza otro tipo de elementos ya vistos en otras obras de Leonardo, tales como el cabello. Kemp lo compara con el de la pintura de San Juan Bautista y dice que tiene ese tipo de vórtice característico de Leonardo, que veía el rizo como un flujo de agua y la tendencia a girar contra la corriente de la hélice. Además, recalca que la técnica del esfumato es indiscutiblemente parte de la autoría del pintor. Otro aspecto del cuadro que Kemp estudió fue la profundidad de campo, pues la mano de la bendición de Cristo parece estar en un enfoque agudo, mientras que su rostro, aunque algo dañado, está en un enfoque suave. Por otra parte, para Michael Dealey, director de la revista Artwatch en Reino Unido, el cabello de Salvator Mundi tiene una forma menos suntuosa, más lineal, más afilada, menos sofisticada que el San Juan, y esto resalta una diferencia evidente entre ambas obras. Para Nicola Barbatelli, director científico del Museo delle Antiche Genti di Lucania, el esfumato no es una prueba indiscutible. En sus propias palabras, comenta: "No es suficiente el supuesto encanto de unos ojos de sueño y algunos agotadores intentos de emular la genialidad del esfumato de Leonardo". Carlo Pedretti, historiador italiano, y el asesor artístico Todd Levin creen que todo el furor alrededor del Salvator Mundi no se trata más que de una estrategia bien hecha de branding y marketing. De igual manera, el restaurador y experto Jacques Frank concuerda que no existen documentos ni algún tipo de referencia para probar que Da Vinci se encontraba trabajando en un Salvator Mundi. Por último, es importante mencionar el debate que existe entre uno de los elementos que conforman al Salvator Mundi, la esfera de cristal. En la iconografía, esta esfera se relaciona con los cielos y en la cosmología tolemaica, las estrellas fueron incrustadas en una esfera cristalina celeste fija, compuesta de éter, con la Tierra redonda en el centro del universo. Es por ello que para Kemp, la esfera es realmente un salvador del cosmos y una transformación muy leonardesca. No obstante, el biógrafo Walter Isaacson notó un error óptico que Da Vinci, como el científico matemático que era, nunca hubiera dejado pasar. A través de la esfera se transparentan los ropajes del Cristo, pero sin la distorsión o el aumento de tamaño que debería producir un objeto esférico. Tampoco presenta reflejo alguno. Según Isaacson, el vidrio cristal sólido, ya sea de forma de esfera o de lente, produce imágenes ampliadas, invertidas y al revés. En cambio, Leonardo pintó el orbe como si fuera una burbuja de vidrio que no refracta o distorsiona la luz que pasa a través de ella. No obstante, para rebatir este argumento, un equipo de investigadores de la Universidad de California realizó un estudio científico en el que analizaron la esfera. Para ello, utilizaron una sofisticada herramienta informática de gráficos capaz de producir imágenes ópticamente precisas. Ello les permitió simular el transporte de luz en escenas virtuales y obtener una imagen renderizada en 3D. De esta forma, concluyeron que lo más probable es que la esfera estuviera en realidad totalmente hueca, cosa que podría explicar su aparente falta de distorsión de fondo y los 3 puntos blancos en la pintura. La apariencia de la esfera en el cuadro corresponde con las propiedades ópticas de una esfera de vidrio hueca con un grosor de pared de 1.3 milímetros y un radio de 6.8 centímetros. Los investigadores concluyen que si la esfera hubiera sido sólida, habría actuado como una lente convexa que invierte, revierte y magnifica cualquier objeto que se encuentre detrás, cosa que no ocurre con el Salvator Mundi. Finalizan diciendo: nuestros análisis sugieren que Leonardo entendió estas propiedades ópticas de las bolas huecas y cómo evitar distraer las distorsiones ópticas de la representación de los pliegues de la túnica del sujeto.
Qué complejo. Sí, ¿verdad? O sea, es que me parece muy interesante como que todo este análisis que hicieron, por un lado a favor de que no es una pintura de Da Vinci y por el otro que sí es una pintura de Da Vinci. Porque como que en cualquiera de los dos casos siento que me haría un poco de sentido, ¿no? Por el lado de que Da Vinci era un matemático, entendía muy bien todo esto de las proporciones, todo de las simetrías, y sí se me haría raro, ¿no? Que hubiera dejado de pasar este detalle de la reflexión de la esfera. Pero por el otro, también pudo haber hecho eso de la esfera hueca. Pudieron haber sido cualquiera de las dos formas. Entonces creo que esto complica aún más el debate. Incluso en la actualidad muchos artistas como que utilizan referencias para poder hacer como los cuerpos anatómicos o los movimientos del cuerpo para que se vean naturales y todas esas cosas. Entonces seguramente no creo que de que nada más se imaginó la esfera y de que la voy a pintar. O sea, no. Seguramente habrá tenido la esfera y habrá visto cómo se comportaba en el ambiente, ¿no? De que si reflejaba, el cómo distorsionaba la visión. Y efectivamente, como lo mencionas, quizá era una esfera hueca, quizá era alguna otra cosa. También, o sea, yo pensaba, o sea, en un momento pensé que a lo mejor esa esfera era una esfera de agua. Sí parece una esfera de agua. Incluso parece una Así burbuja. de que el maestro de los elementos. De que acá el maestro agua. Sí, porque está bastante bien detallada. También otra cosa que me llama mucho la atención es lo de la posición en la que está el Salvator Mundi, porque como ya lo podemos ver en otras obras que sí son de él, la posición en la que normalmente están los sujetos es en 3/4. Entonces sí llama como que la atención que el Salvator Mundi esté de frente. Creo que esa es una de las cosas que hacen que especules aún más, ¿no? De si esto es un Da Vinci o no lo es. Para las personas que a lo mejor no entienden a qué se refiere con 3/4, la imagen es como del pecho hacia arriba. Entonces con 3/4 se refiere a que el rostro está ligeramente inclinado y eso se hace como para referir un poco de dinamismo respecto a cómo la luz impacta en el sujeto, o sea que hay como un poco más de juego de luz y sombra. Es por eso que 3/4 es como una representación más dinámica y está totalmente frontal, entonces la luz le pega totalmente de frente. Eso es como que algo muy llamativo, ¿no? Del Salvator Mundi. Pero igual puedes ver como otros elementos que también son propios. Por ejemplo, el cabello, que está rizado. El esfumato también. Porque si ves las obras de los que eran parte de la escuela, los aprendices de Da Vinci, te das cuenta que, por ejemplo, el cabello o la técnica que usaban era totalmente distinta a la de Leonardo. Entonces, por una parte yo creo que sí tiene los elementos propios de Da Vinci, pero por otra parte también pienso que pudo haber sido replicado. O sea, no se me haría tan loco pensar que una persona haya sido capaz de imitar todas las técnicas que hacía Da Vinci, pero también meterle algo de su estilo. Entonces volvemos como que a este pensamiento de pudo haber sido alguien más quien hizo esa obra o pudo haber sido Da Vinci que contribuyó como en un, no sé, 10%. Sí, yo soy más partidaria de que, o sea, de que sí hay mano de Da Vinci, pero no es una obra totalmente suya. Como que te digo que siento que es este canvas de aprendizaje. Y también algo que me llama la atención de la obra es que no tiene cuello. Ay, sí es cierto. No está definido, solamente está como difuminado entre la sombra que genera como el rostro en el cuello, pero es algo no definido, entonces también como que llama la atención. Esta parte, por ejemplo, de las medias sonrisas ladeadas, que tienen como otras pinturas de Da Vinci, pues en el Salvator Mundi está como muy diferente, ¿no? O sea, no está esta sonrisa característica, el detalle de los ojos también es distinto. Igual parece que no está concluida, no sé, el hecho de que sea como un fondo totalmente negro, como que siento que no está terminada. Sí, yo creo que algo pasó ahí que pues no la pudo concluir y se quedó así, porque sí es raro, ¿no? Que esté como que en un fondo muy de un solo color. Uh-huh. Así como muy delimitado, o sea, no hay nada como que ni siquiera que agregue textura, nada. Yo creo que como conclusión final esta obra es un trabajo en conjunto, ya sea que Da Vinci contribuyó dando la idea o haciendo el canvas y otra persona los terminó. Pero no creo que, tristemente para los amantes de Da Vinci y del arte, no creo que esta sea una obra 100% suya. Y quienes la compraron creyendo que sí lo era, chale, F.
Es que sí, bueno, también esa parte en el que el museo como que no ha dado su parte, igual me hace dudar muy fuertemente. Porque digo, si estuvieran así de que seguros de que es que esto sí es de Da Vinci, pues salen luego, ¿no? Así de que, oiga, no, esto sí le pertenece a él. Y sobre todo porque ellos tienen laboratorios para hacer ese tipo de pruebas. Uh-huh. Y como que ese silencio, ahora sí que dicen que el que calla otorga. Ay. Como que sí, o sea, es una obra que definitivamente tiene mucha técnica, tiene los colores, tiene la técnica y tiene la esencia de Da Vinci, pero algo falta. Nos quedamos con la duda de qué pasó ahí, quién contribuyó realmente a esta obra en el 80-90%. Esperemos saber pronto la respuesta, aunque creo que no va a pasar nunca, porque hay como muchos intereses de por medio, entonces creo que nunca vamos a saber si sí es o no es, o por qué no, por qué sí. O sea, creo que nunca vamos a tener una respuesta concreta, entonces cada quien tómelo, interprételo como quiera. Nuestras fuentes utilizadas para este capítulo fueron RT, ABC, National Geographic, BBC, F, La Vanguardia y El País. Les recordamos que pueden encontrar otras teorías no mencionadas en este podcast en nuestras redes sociales. Estamos como Viernes Conspirativo Podcast en Facebook, como Viernes Podcast en Twitter y como Viernes Conspirativo en Instagram. De igual forma, les vamos a dejar un Linktree adjunto a este episodio para que vayan directamente a nuestras redes y a otras plataformas en las que nos pueden escuchar. Déjenos saber sus teorías, comentarios o información extra que a lo mejor no consideramos para este capítulo. Igual, compartan el episodio con personas interesadas en el arte o a quienes les puedan gustar estos temas. Nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana para otra teoría artística conspirativa. Escuchaste Viernes Conspirativo.